Me encontraba sentado a la orilla del río, en una diminuta isla saliente rodeada de arbustos, con nubes oscuras cubriendo el cielo y la lluvia acumulándose. Pero tenía una cita y esperaba aquí en el lugar designado. Después de un rato, se acercó un joven de unos 30 años, con una gorra de béisbol baja sobre la frente y gafas de sol. Ni siquiera saludó, no respondió de ninguna manera. Justo cuando escuché sus pasos y me volteé, deslizó su mano bajo su chaqueta y sacó de allí un pequeño sobre. Cuando lo tomé, el hombre desapareció de mi vista, también sin decir una palabra. Después de esperar y observar a mi alrededor por un tiempo, abrí el sobre y miré adentro. Había un fajo de billetes que sumaban una cantidad considerable de dinero. Era el pago por mi trabajo. A veces tenía que hacer trabajos extra de manera no del todo legal, pero recibía una buena tarifa por ello. Nadie, ni siquiera mi esposa, sabía exactamente qué hacía a veces. Le compraba toda clase de cosas y regalos, y ella quedaba satisfecha y no hacía demasiadas preguntas. La mayoría de estas ganancias, por supuesto, las guardaba en una cuenta separada y en una caja de seguridad. Mi esposa misma era de ascendencia mexicana. 10 años atrás había venido a Estados Unidos a estudiar, uniéndose a mi departamento. Pero con el tiempo, tuvo problemas para pagar su matrícula y la oficina de inmigración empezó a darle problemas. Ella misma era muy bonita y modesta, y me gustó de inmediato. Por alguna razón, sus problemas me desconcertaron y decidí ayudarla. Nos casamos y pudo quedarse en Estados Unidos. Pronto quedó embarazada y tuvo que abandonar sus estudios. Después de su licencia de maternidad, Carmen se interesó por los tatuajes. Había sido una buena artista desde niña. Quería hacerse un tatuaje, pero yo no la dejaba. Consiguió trabajo en un salón no lejos de casa, donde adquirió experiencia y muy pronto se convirtió en una maestra tatuadora. Contratamos a una niñera para cuidar al bebé mientras estábamos fuera, y por la tarde volvíamos a estar juntos como familia. Hola, cariño. Una tarde me recibió después del trabajo y olí mi platillo favorito, carnitas, en la casa. Normalmente lo hacía en días festivos o cuando realmente necesitaba algo. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cansado? Me sentó en la mesa de la cocina y comenzó a masajear suavemente mis hombros. Me quedé un rato, disfrutando de la agradable sensación del masaje, y luego tomé su mano, la rodeé alrededor de mí y la puse en mi regazo. Carmen, querida. ¿En qué estás pensando ahora? ¿Buscas otro vestido bonito? Ella sonrió y me besó. No. No es el vestido. Sabes que soy muy buena en los tatuajes. Pero trabajar en el salón de otra persona para el dueño no es lo mismo que ser la dueña de tu propio salón. ¿Qué opinas de que tenga mi propio salón? Así que... anhelé. ¿Mi chica está empezando a tener deseos desorbitados? ¿Sabes cuánto se necesita? Vamos, gatito. Bueno, puedes hacerlo. Sé que puedes. Puedes hacer cualquier cosa. Abramos un salón. Será nuestro propio negocio. Me miró con esos ojos de cachorro que me hacían derretir ante su súplica. Bueno, ¿qué podemos hacer? La abracé. Entonces, ¿quieres el salón? MMHMM. Entonces encontraremos una solución. Brilló de alegría en un instante. En los siguientes días, encontramos un edificio adecuado, necesitaba renovación, por supuesto, pero no necesitábamos alquilarlo, el dueño lo estaba vendiendo a bajo precio, y decidí comprarlo de inmediato. Cuando el salón ya estaba abierto, hicimos una pequeña fiesta para celebrar la inauguración e invitamos a algunos amigos. Carmen convenció a su colega Francesca para que trabajara con ella.
El bebé estaba creciendo y ya podíamos ponerlo en la guardería y solo invitar a la niñera por las tardes. Con el paso de los años, el salón de Carmen comenzó a florecer. Siempre tenía muchos clientes, cobraba un poco menos que otros salones, y esa era una de las razones por las que la gente acudía a ella. Lo hizo ver bastante acogedor, por lo que no parecía forzado. Yo, por otro lado, seguía haciendo mi trabajo. Mayormente trabajaba como conductor para la empresa. Y a veces, los líderes de los grupos de gángsters me invitaban a hacer negocios bastante lucrativos. Tenía que hacer algunos transportes bastante dudosos cuando tenía que cruzar mercancía a través de la frontera hacia México o desde México hacia Estados Unidos. Conocía algunas rutas por donde podía eludir a los funcionarios gubernamentales. Y a veces tenía otras cosas que hacer. Cuando alguien se interponía en el camino de la autoridad, tenía que resolver el asunto mediante ciertos métodos. Antes de la universidad, serví en el ejército y adquirí muchas habilidades. Como resultado, fui uno de los mejores soldados. Incluso me ofrecieron quedarme en el ejército, tentándome con puestos y posibles beneficios materiales. Pero realmente amaba mi libertad, y no quería limitarme al servicio. Y cuando conseguí un trabajo como conductor, mi habilidad para manejar ágilmente fue notada por personas que se dedicaban a negocios no precisamente legales. Al principio, solo me ofrecieron transportar cargas, prometiéndome una buena suma por ello. Ni siquiera me sorprendió cómo sabían todo sobre mí. Pero después de completar con éxito el trabajo, comenzaron a ofrecerme trabajos de vez en cuando. Algunos me ofrecieron unirme a ellos, pero rechacé esa idea, aceptando solo trabajos temporales para poder elegir por quién trabajaba y obtener buen dinero al mismo tiempo. Carmen no sabía nada de mis actividades, siempre pensó que estaba fuera en viajes de negocios. Aunque a veces me preguntaba si debería hacer este tipo de trabajo, ya que tenía un hijo que estaba creciendo. Pero estaba demasiado seguro de mí mismo y nunca fallaba en mis encargos. Un día, como de costumbre en mi tiempo libre, visité el salón de mi esposa con la intención de verla y ver cómo le iba. No fui directamente a su sala trasera donde hacía su contabilidad, sino que me detuve en una mesa donde un par de nuevos diseños de tatuajes llamaron mi atención. Mientras los miraba, Carmen salió y, acercándose por detrás de mí, puso su brazo suavemente alrededor de mi cintura. Oh, hola. Te extrañé mucho. Pero nos vimos esta mañana. Me volteé hacia ella. ¿Y qué? Siempre es agradable tenerte cerca. ¿Terminaste de trabajar hoy? De hecho, sí. Pero esta noche tengo que hacer otro viaje de negocios. No estaré mucho tiempo. Volveré en un par de días. Oh. Eso es tan triste. Siempre estoy sola sin ti. Tal vez deberías conseguir un nuevo trabajo después de todo. Hay tantas opciones. Eres tan hábil. Me incliné para besarla, pero fuimos interrumpidos por un visitante. Las puertas del salón se abrieron y entró un hombre de gran tamaño. Lo reconocí. Era Juan, uno de los miembros de una banda local. Este grupo de mexicanos había estado dominando el vecindario durante mucho tiempo. No creí necesario mostrar que lo reconocía, no fuera a hacer que Carmen hiciera preguntas innecesarias. Juan entró a la habitación y me echó una mirada con sus ojos de serpiente y pasó junto a la mesa donde normalmente se hacían los tatuajes. Oh. Buenas tardes. ¿Es tu primera vez aquí? Bienvenido. Lo saludó Carmen. Un minuto después, Francesca entró al salón y fue a la tienda a comprar algo para comer. Carmen llevó al cliente con Francesca y ella fue a elegir un diseño de pintura que le gustaría. Juan me echó una mirada de reojo y luego a Carmen, afortunadamente ella no lo notó. Entré en la sala trasera de mi esposa y me senté en la mesa.
Ella pronto entró también. Un tipo tan sombrío. Compartió su opinión conmigo. Parece un bandido. Menos mal que estás aquí. Miró con cuidado detrás de la cortina para verlo, luego se volvió hacia mí de nuevo. Fletcher, ¿crees que podríamos necesitar un guardia aquí? Aunque hasta ahora todo ha ido bien. No te preocupes por eso. ¿No tienes un botón de pánico aquí? La policía puede ser llamada en cualquier momento. Y este vecindario es bastante tranquilo. Todo estará bien. La tranquilicé. Se sentó en otra silla y sacó una carpeta de papeles. Pero aún así, no me siento cómoda con ese tipo. Espero que se vaya pronto. Me quedé con mi esposa un rato más. Después de unas horas, el cliente se hizo su tatuaje y se fue. Carmen estaba aliviada. Aunque le dije que no había nada de qué preocuparse, me sentía un poco mal del estómago. Estaba a punto de irme, aunque Carmen me pidió que me quedara un poco más con ella. Necesitaba prepararme para mi viaje y para eso tenía que visitar un par de lugares. Por la noche nos encontramos en casa. Me aseguré de que estuviera bien y empecé a hacer mis maletas. Fletcher, te voy a extrañar. Vuelve pronto y ten cuidado. Me dio un gran beso antes de irse. Le prometí que todo estaría bien y salí de la casa. Tenía un largo viaje por delante. Tenía que transportar la mercancía cruzando la frontera nuevamente. Pensé cuidadosamente en mi ruta y la revisé de nuevo y salí a la carretera. Mientras conducía, sonó mi teléfono. Al contestar, una voz grave habló. Fletcher. Me dijeron que estás aceptando encargos. ¿Quién es? Digamos que soy un cliente. Sé cuánto estás pidiendo. Estoy dispuesto a pagar el doble si aceptas hacer lo que te digo. Nunca se presentó, pero me describió en detalle mi nuevo encargo, dónde, cómo y qué debía hacer. Como sabía que iba a México era un misterio para mí. Necesitaba armas y suministros de munición para el trabajo, y solo tenía 2 armas conmigo. La cantidad me pareció tentadora, pero aún así le puse algunas condiciones propias. El interlocutor prometió que podía conseguirme todo lo que necesitaba a través de un hombre cuyos detalles me dictó. Acepté. Ahora tenía que llamar a mi esposa y explicarle que iba a retrasarme un poco más porque mis circunstancias habían cambiado. Pero en este punto, ya era tarde, y a esta hora Carmen normalmente estaba dormida. Decidí no molestarla a mitad de la noche y dejé la llamada para el día siguiente. Ahora tenía que pensar en un nuevo plan de acción. Al cabo de 3 días, había completado ambos encargos. Tenía que entregar una carga en una dirección, intercambiarla por otra carga y luego en ese almacén donde hice el intercambio, tenía que destruirla, que en realidad era mi segundo encargo. Cuando llegué a casa, mi esposa me recibió como de costumbre, incluso de alguna manera calmadamente. En el pasado, se había lanzado emocionada a abrazarme y lamentarse sobre lo sola que estaba y cuánto me preocupaba. Esta vez, sin embargo, simplemente me llenó de su ternura y cariño femenino. ¿Pasó algo mientras estuve fuera? No. ¿Por qué piensas eso? Carmen preguntó con voz inocente. Normalmente no actúas así. ¿Qué pasó con el Fletcher? Me estaba volviendo loca. Estaba preocupada, ¿eh? Bueno, ¿por qué no puedo simplemente abrazar a mi esposo? Y eres tan fuerte. He decidido no molestarte con mis tonterías. Me alegra que hayas vuelto sano y salvo. Oh, Carmen. ¿De verdad necesitas algo de nuevo? Dímelo. ¿En qué andas? Me di cuenta de que era otra de sus artimañas para pedirme algo. Pero Carmen no pidió nada,
continuó asegurándome que había decidido cambiar su comportamiento. Subí las escaleras para ver a mi hijo, que normalmente estaba haciendo sus tareas a esta hora. Sabía que vendría hoy, pero estaba tan absorto en su lectura que no me notó entrar, pero cuando llegué a la mesa, inmediatamente se levantó para abrazarme. Pasó aproximadamente un mes. Carmen realmente había cambiado. Se había vuelto más relajada de alguna manera, su cabello había cambiado y su estilo de vestir era diferente. Antes siempre llevaba vestidos por debajo de las rodillas, pero ahora se arreglaba más, usando pantalones o blusas ajustadas. Incluso me gustó este cambio en su ropa. Seguía intentando preguntarle por qué había cambiado de manera tan drástica. Pero no dijo nada específico. Dijo que estaba cansada de ser una gallina gris y quería sentirse como una mujer real. Un día pasé por su salón y noté que el hombre mexicano grande al que alguna vez había temido volvía a entrar allí. Estacioné el coche en el lugar más cercano y me apresuré hacia el lugar de mi esposa, por si acaso volvía a preocuparse por él. Pero de repente, lo vi sentado en el asiento de su cliente, no de Francesca, sino que Carmen misma le estaba haciendo su nuevo tatuaje y estaban teniendo una buena conversación. Ella me notó en cuanto entré, ya que no estaba tratando de entrar en silencio. «Oh, Fletcher, entra. Estoy un poco ocupada ahora, pero estaré afuera pronto». Me sorprendió un poco este giro de los acontecimientos. Cuando terminó, Juan le agradeció y se fue, entornando nuevamente sus ojos de serpiente hacia mí. Cuando se despidió de Carmen, su voz sonaba muy familiar. Y cuando desapareció por la puerta, recordé que era la misma voz que había dado la orden para que volara el almacén. Me apresuré a la puerta para alcanzarlo, aunque no sabía por qué, pero ya se había ido. ¿Quién es ese? Oh, ese es Juan. Él y su grupo vienen a veces a hacer su propio body painting. Sabes, resulta que es paisano mío. Somos del mismo pueblo, solo que él es de una parte diferente del pueblo, y se mudó a los Estados Unidos muy temprano con sus padres, quienes vinieron aquí buscando trabajo. Tipo extraño. ¿Ya no tienes miedo de él? No. Es enorme, así que tenía miedo de él el otro día. En realidad, es bastante agradable. Bueno. Me alegra que estés bien. Después de besar a mi esposa, salí del salón. Tenía que ponerme a trabajar. Pero no podía sacar esa escena de mi cabeza. Simplemente parecía demasiado fácil y buena. Durante el resto del día, la volví a reproducir en mi mente. En casa, Carmen nunca lo mencionó. Incluso cuando lo mencioné de nuevo, ella lo tomó tan despreocupadamente y me pidió que no pensara en eso. Pero no podía evitarlo. Algo estaba mal aquí y tenía que descubrirlo. Al no obtener más información de Carmen, decidí al día siguiente intentar averiguar algo de Francesca, porque ella estaba allí todos los días y ella y Carmen eran amigas, así que debía saber algo. Cuando la esperé en la esquina para que se fuera a casa, la atrapé, puse mi mano sobre su boca para evitar que gritara de susto y la presioné contra la pared. Esa Chach. Soy yo. Retiré mi mano de su boca cuando me di cuenta de que se había calmado. Quiero hablar contigo. ¿Aquí? ¿Por qué no viniste al salón? ¿Pasó algo? ¿Qué me puedes decir sobre ese chico? El mexicano que vino ayer. La solté y ella se alejó de la pared. ¿Te refieres a ese chico? Es solo un chico. Solo un cliente. Hay algo que no me estás contando. Dímelo como es. O la policía descubrirá que usas drogas. Sabía que la chica estaba enganchada y le gustaba drogarse antes del trabajo a veces, aunque hasta ahora no había causado problemas, pero aún así estaba asustada. Bueno, no quería decírtelo.
Eso es asunto de Carmen. Mira, me matará si se entera de que te lo conté. Si no se lo dices tú, lo haré yo, pero será doloroso. Dímelo. Ella se está acostando con él. Lleva un mes acostándose con él. Y ni siquiera te das cuenta. Se mordió el labio inferior de miedo. Todo empezaba a tener sentido ahora. Entendí lo que había llevado a Carmen a cambiar su comportamiento. Pero ¿cómo había decidido dar ese paso? Ya no me sorprendió. Fui a mi casa que había comprado por separado con un sótano enorme, donde generalmente me preparaba para los negocios, y me senté en mi computadora. Me puse en contacto con un hacker que conocía, obtuve la dirección de correo electrónico de Juan y le envié un mensaje, supuestamente de un compañero, y acordé un lugar de encuentro. A mi esposa también le envié un correo electrónico, solo firmado por Juan, y le envié las mismas coordenadas que las que se suponía que debía seguir. Establecí la hora para ambos a la medianoche en el antiguo muelle cerrado en el río, donde ahora se almacenaban viejos barcos y barriles de aceite reciclado. Cité a Juan 15 minutos antes de que Carmen supuestamente llegara. Me escondí en los arbustos junto al callejón por donde ella caminaría. Juan ya estaba esperando en su lugar. Y cuando Carmen pasó junto a mí, de manera tan ágil como antes, rodeé su cintura con un brazo y le cubrí la boca con el otro, y la arrastré detrás de mí hacia los arbustos. Cuando me vio, se sorprendió mucho, pero también estaba asustada. La senté a mi lado y le señalé con el dedo que se callara. «Mira», le dije y le señalé con el dedo a un hombre mexicano que paseaba entre los barriles, mirando su reloj. Luego notó un paquete de cigarrillos abierto y un encendedor en uno de los barriles. Giró el paquete en sus manos y lo lanzó de nuevo. Mientras tanto, saqué el control remoto de mi bolsillo y presioné el botón. Hubo una explosión y el fuego pronto fue reemplazado por humo negro por todas partes. Nosotros estábamos a cierta distancia, pero podíamos verlo todo. Carmen gritó de susto. ¿Ves? Continué diciéndole. Algo así te pasará a ti también, si siquiera miras a un extraño de la manera equivocada solo una vez. ¿Entiendes? Ella sintió con la cabeza asustada. Carmen entendió que yo había descubierto todo. Pero desde entonces volvió a ser la chica gris que era antes. Solo que ahora se quedaba en casa, y el único lugar donde podía salir era a la tienda o al parque para dar un paseo con su hijo. El salón de tatuajes que tanto adoraba lo vendí.